Hola mi queridísimo Libra, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial para esta luna llena en Leo. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Libra, que gracias a vuestras suscripciones, vuestros likes y vuestros comentarios hacéis que cada día esto sea posible. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Libra, millones de gracias de corazón. Dicho esto, que es lo más importante para mí, quiero recordarte que son lecturas generalizadas y que es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Libra. Pero seguro que encuentras un mensaje importante y poderoso para esta luna llena en Leo. Recordarte que esta lectura es para Libra de Sol, Luna y Ascendente. Por eso, mi queridísimo Libra, es muy importante que también cheques la lectura de tu ascendente para así complementar esta. Ahora sí, vamos con esta lectura de la luna llena en el signo de Leo. Esta luna nos trae cambios radicales, estructuras que se nos van a caer, nos va a dar paso a cosas nuevas y se nos van a abrir seguramente nuevos caminos. Para ello, para esta lectura, solamente voy a utilizar un tarot y dos oráculos. Ahora, espérate hasta el final porque sacaré el último consejo y miraremos cuándo se te va a dar esa transformación. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Ahí está, se volteó. En la base se nos queda, fíjate, el arcano mayor número 20, el juicio. Esta carta nos invita pues a la liberación, como que va a haber nuevas aptitudes y nuevos comienzos en esta luna llena, mi queridísimo Libra. Vemos ahí como el ángel está levantando de su letargo a las personas. Esta carta nos viene a decir que va a haber un renacimiento en ti y que vas a encontrar la plenitud. Es cierto que esta luna llena pues como que nos invita pues a brillar, a tener claridad en nuestros pensamientos para que esos pensamientos se reafirmen, ¿vale? Pero también hay que tener un poquito de cuidado porque esta luna también es un poquito orgullosa y puede causar un poquito de tensión. Porque fíjate que la carta que se nos queda en la mesa es el 4 de espadas. Esta carta maneja la energía de Escorpio y de Tauro y nos viene a indicar que, mi queridísimo Libra, necesitas tiempo de preparación y un tiempo de reflexionar hacia dónde quieres ir. Ya he dicho que esta luna son estructuras que caen, que se te van a abrir nuevos caminos, entonces yo creo que es momento de reflexionar hacia qué camino quieres ir y qué es lo que quieres lograr. También nos puede estar indicando pues que estás un poco cansado o cansada y que necesitas pues un poco de recuperación o entrar en un estado de meditación, ¿vale? Pero que estás un poquito agotada. Pero yo creo que es más bien para que te prepares y reflexiones muy bien qué es lo que tú necesitas y qué es lo que quieres para esta luna llena. Muy bien, vamos a ver qué carta nos quieren aconsejar los unicornios para esta lunación, para ti, mi queridísimo Libra. Una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Y en la base se nos queda, fíjate, la curiosidad. Y vemos ahí a un gatito cómo está curioseando con su, pues, el cuerno del unicornio. Y te dice, comienza un proyecto relacionado con algo que te produzca curiosidad. Fíjate que esta luna llena, pues, es para eso. Es para dejar atrás lo viejo y empezar a ver las cosas nuevas. Va a haber movimiento, esta luna es una luna de movimiento, ya sea pues que salgas de tu zona de confort, pero son cambios radicales esta luna. Así que lo que te dicen es que comiences un proyecto pues que esté relacionado con algo que te produzca esa curiosidad, como que te remueva esa curiosidad, porque así realmente pues trabajas mucho mejor, mi queridísimo Libra. Y fíjate, no sé qué te estarías preguntando en estos momentos, pero piensa muy bien qué es lo que se estaba rondando por tu cabeza, porque te dicen los unicornios muy pronto. Lo que estás pidiendo sucederá pronto y te traerá felicidad.
Esto es lo que el consejo que te están dando los unicornios para esta luna llena. Como que eso ahora mismo que se te estaba rondando por la cabeza, esa llamada al interior, esa liberación, esas nuevas aptitudes y nuevos conocimientos que tienes que agarrar, ese descanso y esa preparación y esa reflexión sobre lo que tú quieres hacer, pues que va a llegar muy pronto. Ese proyecto que tú quieres de vida o de trabajo va a llegar pronto. Vamos a ver qué nos quieren decir tus guías, tus ángeles, el universo, tus maestros. Muy bien, una cartita para Libra. Fíjate, ya salió. Y en la base se nos queda cuarzo transparente o cristal roca. Y te dice, permítete a ti mismo sentir todas tus emociones. El espectro completo de tus emociones te envía mensajes y consejos importantes. Te está diciendo pues que tomes atención a tus emociones, a esas emociones que nos van a tener ahora pues como un poquito removidas, porque es verdad que Leo es el líder, es el protector, es el desafiante, es muy noble y muy creativo, pero también es un poco dominante y muy dramático. Y al estar la luna llena, pues enfrente al sol que está en Acuario, o sea, la luna está en Leo y el sol está en Acuario, pues como que eso nos hace un poco más dramáticos porque como que no puedes hacer todo lo que tú quieres en este momento. Por eso te están indicando pues que te permitas sentir todas esas emociones, porque fíjate que en la mesa se nos queda el oro y te dicen intervención divina. Dios nos envía milagros en respuesta a las oraciones sinceras. Fíjate qué consejo te dan tus guías, tus ángeles, el universo. Pues como que tienes todo el universo a tu favor, que lo que tú vayas a realizar o lo que tú tenías en mente va a suceder muy pronto, que vas a encontrar la liberación, vas a descubrir la alegría, la libertad, pero que antes tienes que hacer una preparación y una reflexión antes de emprender todo ese camino o todo ese proyecto y atender a tus emociones. Porque es verdad que durante esta luna llena es muy propicia para tratar pues asuntos, organizar y trazar estrategias, ¿vale? Vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti las hojas de té. Una cartita para Libra, por favor. Ahí está. En la base se nos queda, fíjate, daga. Y nos viene a indicar pues miedo, preocupaciones y situaciones que vas a vivir pues un poquito tensas, mi queridísimo Libra. Es posible pues que esas preocupaciones las tengas por lanzar ese proyecto, porque tienes dudas de hacerlo, porque esta luna pues es así como un poquito también que nos da miedo dejar lo que ya conocemos para abrirnos a lo nuevo, pero sí o sí vas a tener que abrirte a eso nuevo que nos presenta esta luna llena. Y no permitas que tus miedos y tus preocupaciones sean un obstáculo, porque fíjate que luego en la mesa se nos queda puente y te dice superas un problema con éxito. O sea, después de pasar ese miedo, después de pasar esas confusiones, esas situaciones tensas, esas preocupaciones que tú tienes, tomar ese descanso, esa meditación, esa preparación, esa reflexión, vas a encontrar la libertad, la liberación, como que vas a agarrar nuevas aptitudes y nuevos comienzos, porque esta luna es de eso, de transformarnos, de empoderarnos, mi queridísimo Libra, de brillar en lo que queramos destacar, ¿vale? Porque sí que es cierto que las estructuras se nos van a caer. Vamos a ver en qué mes o en qué meses, mejor dicho, vas a llevar esa transformación, mi queridísimo Libra. Muy bien, una cartita para Libra, por favor. Ahí está. Fíjate, en la base se nos queda enero, ¿vale? Enero es el mes que acabamos de pasar y a lo mejor pues has tenido tú que plantar, pues tienes esas preocupaciones o esas situaciones tensas que hayas vivido durante este mes de enero, pero ahora con esta luna llena, pues como que esas situaciones ya van a desaparecer, ¿vale, mi queridísimo Libra?
Porque fíjate que en la mesa se nos queda junio. En junio será un mes donde tú vas a pegar realmente esa transformación, donde se va a ver realmente ese brillo, en eso que quieras destacar, eso que quieres llevar hacia adelante, que se te van a abrir todos esos caminos, porque esta luna es de eso, de abrirnos los caminos, mi queridísimo Libra. Así que muchísimas gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían decirte para esta luna llena en Leo. Si te ha gustado, te invito a que le des a un like, te suscribas y lo compartas con quien tú creas que lo necesite. Muy importante, darle a la campanita para que YouTube te avise de los nuevos vídeos que vaya subiendo al canal. También decirte que he subido un vídeo hablando más profundamente de qué va esta luna llena en Leo, para que así entiendas un poquito mejor de qué va esta lunación y complementes tu lectura. Si deseas apoyarme con el canal, debajo del vídeo hay un corazoncito donde dice gracias. Ahí puedes donar en caso de que así lo sientas o lo desees. Que pases una feliz luna llena en Leo, mi queridísimo Libra, que se te abran todos los caminos, que todas esas preocupaciones y esas tensiones desaparezcan, que encuentras esa liberación, ese renacimiento y brilles como nunca, mi queridísimo Libra. Pero eso sí, atiende a tus emociones. Nos vemos muy pronto.